¿Qué tal, chicos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora con la cual estén viendo este video. Bien, el día de hoy les vengo a presentar lo que es un tema bastante llamativo, correspondiente a lo que es la parte de lógica proposicional. Básicamente, o en específico, vamos a hablar netamente de lo que son leyes lógicas y reducción o simplificaciones de algunas expresiones a su forma más simple, ¿no? Vamos a tener algunas propiedades. Bueno, las leyes lógicas se basan en propiedades en las cuales me permiten tener una expresión más sencilla de una serie de conectores que puedan tener una o más proposiciones en realidad. Por ejemplo, vamos a ver acá la primera. Tenemos acá la ley de doble negación. Si yo tengo doble negación de una proposición, esto no es más que la proposición en sí. Si uno lo quiere ver de repente de manera más sencilla, podríamos decir, ¿no? Menos por menos podría ser acá un más, ¿no? Es la manera de repente, no correcta, pero la manera más sencilla de entender este tipo de situaciones. Esto es la ley de la doble negación. Tenemos la ley de idempotencia. La idempotencia significa que acá voy a tener dos expresiones, o perdón, voy a tener una expresión de tal manera que el resultado me va a dar la misma proposición. Por ejemplo, P y P es equivalente a P. P o P también es equivalente a P. Entonces, si se dan cuenta, en ambas proposiciones, cualquiera que sean los casos I u O, vamos a tener el valor equivalente a la misma proposición, ¿no? Tenemos la ley de conmutatividad. La conmutatividad nos dice que el orden de las proposiciones, en este caso, sea el conector I o sea el conector O, el orden de los factores o el orden de las proposiciones no va a alterar el resultado del conector que vayamos a tener, sea en la conjunción que estamos hablando acá del conector I o la disyunción, que es el O que tenemos aquí. También en el sí, solamente sí, que es la bicondicional, también cumple lo que es la ley de conmutatividad. Por ello es que decimos P y Q es lo mismo o es equivalente a Q y P. P o Q es equivalente a Q o P. P sí solamente sí Q es equivalente a Q sí solamente sí P. Entonces tenemos esas tres para la ley de conmutatividad, ¿no? En el caso de la ley asociativa, acá me permite, por ejemplo, tengo P, I, Q y R. Como acá tengo los dos conectores iguales I, puedo este paréntesis que está como afectando las dos segundas proposiciones, puedo trasladar este paréntesis y que solamente afecte a las dos primeras proposiciones y el tercero después operar. Recuerden acá que el orden del paréntesis significa de que yo debería de operar primero este paréntesis y luego este resultado recién evaluarlo con P. Pero la ley asociativa me dice, no, ¿sabes qué? Si tú deseas, por este caso, que tienes dos conectores consecutivos y puedes trasladar este paréntesis a las dos primeras proposiciones, operar ellas y ese resultado evaluarlo finalmente con R, ¿no? Entonces tendríamos el mismo resultado, no habría ninguna alteración o cambio en los resultados finales prácticamente, ¿no? Esto es en la conjunción porque acá tenemos is netamente, pero también podríamos tener os. En este caso de os también sucede lo mismo, puedo trasladar los paréntesis y no pasaría nada, ¿no? Disyunción y también en la bicondicional. En el caso de la ley distributiva, vamos a tener acá una combinación entre conjunción y disyunción. Por ejemplo, tenemos acá P, I, Q o R. En este caso podría ser un cambio P, I, Q, ok. Primero operar estas dos primeras y colocarlos en un paréntesis, P, I, Q, y luego colocar el otro. O abrimos nuevamente paréntesis, P, I, R. Ese sería el orden que yo podría distribuir, que yo tendría que distribuir. Esto de acá es teniendo un I y luego un O. Ahora, también puede darse el caso que yo pueda tener un O y luego un I. La idea es muy similar. Tendríamos P o Q, paréntesis, primera parte, y abrimos, o aparte, ¿no? Y luego vamos a abrir otro nuevo paréntesis y vamos a jugar con P o R en este caso, ¿no? Esa es la ley distributiva. La ley condicional, vamos a tener acá P entonces Q, por ejemplo. P entonces Q es negación de P o
la o Q en este caso, ¿no? Negación de la primera proposición o la segunda proposición. Esto es lo que me dice la ley condicional, que se usa bastante en lo que es reducción. ¿Qué más tenemos? Ley de la bicondicional. En el caso de la bicondicional podríamos expresarlo así. P si solamente si Q es equivalente a decir P entonces Q y Q entonces P. También podríamos, una forma equivalente también podría ser P si solamente si Q es P y Q o no P y no Q. ¿Ok? En el caso de la ley de Morgan, en este caso vamos a tener, por ejemplo, acá una negación afectando a una conjunción. En este caso la negación hago que entre negación de P, luego seguiría la negación de I, por así decirlo, vamos a decir que es O, negación de I, O, y luego negación de Q, negación de Q. Por eso es que acá yo coloco negación de P o negación de Q. ¿Ok? Igualito va a suceder en una disyunción. Vamos a tener negación de P o Q. Ya, negación de P primero y luego no. La negación de lo es I, luego vendría acá negación de Q. ¿Ok? En el caso del elemento neutro, este elemento neutro viene a ser un elemento, por ejemplo, ¿no? En este caso, en la conjunción vendría a ser una proposición y verdadero, me viene a dar el mismo valor de la proposición, que en este caso es P. En el caso del elemento neutro para la disyunción vendría a ser el falso, porque P o falso me va a dar P. ¿Ok? Este es el elemento neutro, que también son propiedades que tendríamos que aprender. En el caso de absorción vamos a tener 4. También me van a combinar I y O, conjunción y disyunción, pero en este caso en particular las tres proposiciones no son diferentes netamente. Si vemos acá, las dos primeras aquí son iguales. Si tengo acá P, I, P o Q, vamos a hacer lo siguiente. Si estas dos primeras proposiciones son iguales, simplemente vamos a absorber toda esta segunda proposición. Todo esto absorbemos, ¿ok? Y me va a quedar solamente P. Nada más, siempre y cuando estos de acá fueran iguales y tengamos I u O. ¿Ok? Ahora, también podría darse que el caso que fuera O y luego I. Pero nuevamente tenemos que las primeras proposiciones son iguales. P y P. Ok, entonces P con P, bueno, vamos a anular todo esto y nos quedamos con solamente el valor de P. Eso viene a ser absorción. Todo esto se está prácticamente absorbiendo. En el caso de lo que es la segunda parte de absorción, aquí ya no tenemos que las primeras proposiciones son iguales. Si bien es cierto, tenemos I, tenemos O, pero las dos primeras proposiciones ya no son iguales. Tenemos acá un P y luego acá tenemos su negación. Pero normal, tranquilos. Podríamos resolver nosotros así. Sabemos que vamos a aplicar una segunda ley de absorción, pero vamos a absorber esta primera negación, bueno, esta primera proposición que tenemos dentro del paréntesis con el conector que tengamos, sea O o sea I. Cancelamos estos dos y me estaría quedando P y Q. Y esto es lo que me está quedando, ¿no? Finalmente. Lo mismo puede suceder acá. Si fuera O, luego I. Cancelamos solamente del paréntesis la parte de la negación de la primera proposición con el conector. Negación de PI, cancelamos y me quedaría POQ. Y es lo que tenemos por acá, ¿no? Entonces tenemos esos casos de absorción que son un poquito complicados de repente de trabajarlos al momento de simplificar, pero para ello se recomienda siempre practicar, ¿no? Tenemos acá una disyunción exclusiva o también llamada disyunción fuerte, que viene a ser P disyunción exclusiva Q, es simplemente la negación de la bicondicional de P sí, solamente sí, Q. Y unas leyes complementarias en las cuales vamos a mencionar lo siguiente. P y negación de P es falso. Y por otro lado, P o negación de P es verdadero. Muy bien, manejando todas estas leyes, yo puedo de repente ya trabajar los problemas propuestos. Como por ejemplo, se me puede presentar algo así. Me piden acá simplificar la siguiente expresión que se está mostrando. Entonces, ¿qué significa simplificar? Acá tengamos en cuenta algo muy importante. Cuando me mencionan simplificar, significa que yo debo de usar leyes para reducir la expresión original a una expresión más sencilla.
¿ok? O sea, así como está, es muy grande. Entonces vamos a tener que usar las leyes lógicas para reducir esta expresión a una más sencilla sin el uso de tablas, por si acaso. Entonces, aquí lo estamos colocando, la expresión que nos están planteando. Nos damos cuenta que R y no R podemos usar como la propiedad complementaria que se ha mencionado ahora último, ¿no? R y no R vendría a ser esto de acá falso. Por ello es que esta primera parte lo bajo tal cual, me estaría quedando PI negación de Q, entonces falso. En la siguiente parte estaríamos trabajando ahora la ley de condicional. Entonces, usando la ley de condicional, recuerden que era la negación de la primera proposición o la segunda, o en este caso, o falso. Entonces tendríamos acá negación de la primera proposición o falso. Pero aquí nosotros podríamos usar la del elemento neutro, la ley del elemento neutro. ¿Qué me decía el elemento neutro? Proposición o falso vendría a ser simplemente el equivalente a la misma proposición que se está planteando, que en este caso es negación de P y negación de Q, ¿no? Y luego acá podríamos usar Morgan, ¿no? La ley de Morgan me dice, esta negación puede entrar a la primera proposición, sería negación de P, este I lo podríamos cambiar por O, y acá tendríamos negación de Q, y ya nosotros intuimos que acá vamos a tener doble negación aquí, ¿ok? Bien, luego que acá nosotros ya hemos aplicado lo que es la doble negación, obtendríamos negación de P o Q. Y finalmente, esta expresión, si bien es cierto, no aparece en alguna de las claves, lo que podríamos hacer es darle una equivalencia a esto. Si nosotros recordamos, esta expresión de negación de P o Q se relaciona bastante con la condicional, que vendría a ser P entonces Q. Recuerden que P entonces Q era negación de P o Q. Por lo tanto, P entonces Q sí tenemos aquí de clave y la respuesta sería entonces la A. ¿Ok? Ahora, en el caso de este circuito lógico que se está planteando en este momento, me dicen reducir o simplifique este circuito lógico. Nosotros, como hemos mencionado, la simplificación consiste en reducirlo en una expresión más pequeña, ¿no es cierto? Primeramente vamos a tener que llevar este circuito a una expresión con conectores, ¿no? Para ello nosotros tendríamos acá P, como acá está en línea, este conector representa la letra, bueno, en este caso el conector I, P y negación de Q. Podríamos colocar todo esto en un paréntesis, P y negación de Q. Aquí tenemos O. En este caso O, ¿por qué lo coloco? Porque estamos en paralelo, P y negación de Q está en paralelo con toda esta expresión de acá abajo, ¿no? Entonces sería O, acá abrimos un corchete y por acá tendríamos P y acá también tenemos otro par de proposiciones en paralelo. Entonces por eso es que colocamos P y un paréntesis y esta operación que vendría a ser P o Q, ¿ok? Entonces este circuito se está reduciendo a esta expresión y una vez que ya lo hemos reducido debemos de ahora simplificarlo, ¿no? Entonces si nosotros nos damos cuenta en esta segunda parte podríamos usar absorción, ¿no es cierto? Si usamos absorción, en este caso tendríamos que tenemos la primera proposición y primera proposición iguales. Si es que son iguales, habíamos mencionado de que se absorbe toda esta segunda y simplemente me va a quedar P. Por ello tendríamos P y negación de Q o P solamente. Acá conmutamos las dos proposiciones. Podríamos colocar P al inicio, PO y luego P y negación de Q. ¿Ok? ¿Por qué conmuto? Porque acá nuevamente me doy cuenta que hay absorción. Y si hay absorción aquí, PO, P y negación de Q, como habíamos mencionado, como las dos proposiciones acá son iguales, se cancelan se cancela todo este paréntesis y con eso me está quedando simplemente P. Y con esto finaliza el resultado. Bueno, me dicen que acá es la respuesta B, cosa que coincide, ¿no?, con lo que habíamos mostrado. Bien, chicos, de todas maneras se va a estar dando algunos ejemplos adicionales sobre esto. Recuerden que al final el resolver este tipo de ejercicios depende mucho de la práctica.
Así que nada, eso ha sido todo por este momento y nos vemos en una siguiente presentación. Hasta luego.